Buenos días, soy Mayayo y estamos una vez más en nuestro centro de pruebas en Cercedilla para carrerasdemontana.com, disfrutando a 1200 metros de altitud de un espléndido día de finales de otoño con la altitud de un suizo y la temperatura de un sueco, como ocurre en nuestra pequeña república caribeña de Cercedilla. Hoy queríamos ver algunas ideas para elegir el mejor chaleco térmico según lo que necesitamos. Os he traído 4 muestras de 4 marcas muy conocidas, de La Sportiva, Mountain Hardwear, North Face y Adidas Outdoor, y cada una representa un tipo de estilo y de solución de chaleco térmico según las necesidades. Así que vamos a ir empezando desde aquellos chalecos térmicos con más capacidad de calor y de calentarnos para parado, hasta terminar, como sería el North Face, hasta terminar con el chaleco de puro windstopper en softshell, que sería el que más nos iría en carrera realmente. Así pues, empezamos con el chaleco North Face. Como veis, todos ocupan un tamaño similar, todos comparten también un peso curiosamente similar. Los hay de todo tipo de materiales, de windstopper, de Thermoball Primaloft, el Skyline, pero realmente al final, si fijáis, el bulto que hacen y el peso es prácticamente el mismo, entre 200 y 250 gramos. Los precios están entre 120 euros para el Adidas, que es el más barato, y 150 a 160 para los demás. Como os decía, empezamos con lo que sería el chaleco con mayor capacidad térmica. Como vemos, el de Thermoball es un tipo de acabado y formateo de la fibra de Primaloft que utilizan North Face. Es quizá el más abultado de los 3 que llevan bolsillo autoportante, pero el plegado y desplegado es muy fácil. Como veis, es un chaleco de los que yo llamo 360, esto es que lleva Primaloft, todo alrededor, lleva aislante térmico en 360 alrededor del cuerpo. Cuando veáis un chaleco térmico tenemos que revisar siempre 3 cosas: material del que está hecho, patronaje y acabados, ¿vale? Como en todos los textiles. El material en general hoy se suele utilizar principalmente Primaloft, aunque también algunos chalecos más clásicos utilizarán pluma y algunos más modernos utilizarán otros materiales como pueden ser windstopper o sheller, ¿vale? Entonces, en este caso, como veis, el estilo con que North Face está aplicando el Primaloft es, digamos, coserlo en pequeños departamentos para que no se mueva la fibra y permanezca sujeta, ¿vale? Como veis, el relleno térmico está en 360 recorriendo todo, ¿ves? El tronco, tanto la parte frontal como la parte lateral. Contamos con 2 bolsillos para las manos, ¿vale? Y como os decía, tenemos también el bolsillo, ¿ves?, para recogerlo, Stow Pocket, que les gusta marcar a los anglos, ¿vale? En cuanto al patronaje, como veis, es un patronaje relativamente ancho, es común a la mayoría de las marcas americanas, y los acabados, como siempre en las marcas de primera línea, pues están bien rematados. Una goma elástica que cierra abajo, es un cuello con una cremallera de carro amplio y fiable que cierra bien hasta la barbilla, ¿ves? Y en este caso las mangas quedan al aire, no hay un elástico que cierre las mangas, ¿vale? Siempre, si tenemos un elástico que nos cierre los puntos por los que entra y sale el aire frío, pues estaremos siempre un poco mejor. Como os digo, el peso de todos estos chalecos térmicos es prácticamente equivalente, ¿ves? Todos pesan entre 200 y 250 gramos. Vamos ahora con el segundo chaleco que más protege, la Sportiva, ¿vale?, de los italianos. Este es la Sportiva Climate Primaloft Vest, es el nombre oficial. Y como vemos, el concepto es muy similar, pero la realización es ligeramente distinta. El concepto también es un chaleco 360, ¿vale?, con Primaloft envolviendo tanto la parte frontal como el torso, ¿vale? Y en cuanto a patronaje y acabados, ligeramente distinto respecto de los americanos, ¿vale? Los americanos nos ofrecían un patronaje muy holgado, ¿ves? En el caso de la marca italiana, lo que tenemos es un patronaje más ceñido, más deportivo, una cremallera, ¿ves?, también de doble carro, que como veis puede abrir por arriba o por debajo, lo cual nos da más versatilidad si lo estamos utilizando para actividades deportivas, para poder airearnos por abajo. Cremallera de carro amplio, el mismo sistema como el Primaloft sujeto en cuadrículas cosidas para que no se apelmace
y mantenga el aislante y mismo material, pero un patronaje más ajustado, ¿ves? Y los acabados muy superiores. La calidad de acabados en la Sportiva es realmente superlativa, desde la cremallera de carro más amplio, ¿ves? A los detalles junto a las cremalleras rematados, ¿ves? Tiradores para todas las cremalleras, y la tapeta del cuello, ¿ves? Está forrada con un material más suave para que las muchas horas de roce no nos duelan ni nos irriten la barbilla o los roces. Además, contamos con un elástico, ¿ves? Que cierra los bordes. Por lo tanto, el North Face podría ser más cómodo para estar parados en un refugio, pero si buscamos algo que nos sirva tanto para estar parados y calientes en un refugio como para irnos moviendo y poder graduar mejor la temperatura a grandes fríos en carrera, la Sportiva iría mejor. Si todavía queremos más y queremos una prenda que no dé tanto calor, pero que podamos usar más en carrera, ¿ves? Debemos optar por lo que a mí me gusta llamar un chaleco de 90 grados. Un chaleco térmico de 90 grados, como este Adidas Outdoor T-Rex Sky Climb, que veis aquí, ¿ves? Es un chaleco que tiene relleno térmico solo en la parte frontal. Hay chalecos y cortavientos que llevan solo en la parte frontal el relleno térmico, ¿vale? En este caso, como veis, en cuanto al material empleado, sigue siendo también fibra Primaloft dentro de las distintas gamas y acabados, con lo cual la capacidad aislante por gramo es muy similar, pero aquí solo tenemos en la parte blanca que estáis viendo en el frontal el relleno térmico. La parte negra que estáis viendo es simplemente una tela flexible al estilo del Scheller, ¿ves? Pero que no llega realmente a tener gran capacidad de aislante térmico, ¿ves? Como los otros dos chalecos, tenemos también en cuanto al patronaje y acabado, sería un patronaje intermedio, ni tan holgado como el americano, ni tan ajustado como el italiano, ¿ves? El chaleco de los alemanes de Adidas tiene un corte intermedio entre los dos, lo que se suele llamar corte activo, ¿vale? Y como los demás cuenta con 3 bolsillos, ¿vale? 2 bolsillos para las manos y el bolsillo Napoleón, ¿ves? Que actúa también como en la marca americana de bolsillo de porteo, autoportante. Los acabados también son correctos, ¿ves? Un carro intermedio con tiradores para las cremalleras, ¿ves? Un cuello que sube un poco más arriba que los demás, ¿vale? Goma, o sea, una tanca de plástico para poder cerrar y que no salga la temperatura, y goma aquí. ¿Ves? La principal ventaja de este estilo de chaleco de 90 grados, ¿ves? Es que respiramos mejor por atrás y, lógicamente, si llevamos mochila no nos vamos a empapar de sudor la espalda, como ocurre tanto como cuando llevas el Primaloft también por la espalda y encima la mochila. Bueno, pues aquí tenemos el tercer tipo de chaleco. Hemos visto 3 chalecos de Primaloft en distintos estilos. ¿Ves? Primaloft 360 con el North Face, ¿vale? Y un corte amplio de calor en estático. Primaloft 360 de la Sportiva con distintos ajustes, un corte más teñido y distintos ajustes para poder modularlo y usarlo también con actividades de moderada intensidad. Hemos visto finalmente Primaloft 90 grados de protección solo en el frente con el Adidas Sky Climb. Y ahora el último tema, no sería en puridad un chaleco térmico, es la versión que hace Mountain Hardwear de un chaleco cortavientos, pero que también protege térmicamente. Este es un chaleco cortavientos hecho en Windstopper, pero el tejido base sobre el que se aplica es un Scheller, ¿vale? Que es un tejido flexible y que nos permite, ¿ves?, un cierto confort térmico. Obviamente no protege tanto como el Primaloft, ¿ves?, con el mismo peso, ¿ves?, pero la ventaja que tiene es que es mucho más agradecido para usar en carrera, ¿ves?, y más polivalente. Podemos usarlo encima del forro polar, podemos usarlo encima de una camiseta térmica, ¿ves? Yo de hecho he corrido pruebas muy largas con él cuando las condiciones eran especialmente malas, porque lo puedes usar tanto como chaleco cortavientos exterior, sin usar tercera capa, como de segunda capa interior, ¿vale? Y como veis, en este caso, ¿ves?, el patronaje y los acabados son completamente distintos, ¿vale? Su objetivo es ser una capa ajustada y cercana al cuerpo,
¿sabes?, que nos temple lo más posible y que nos quite el viento, ¿vale? Entonces no tiene sentido, es para estar activo con él, no tiene sentido que lleve bolsillos para las manos porque no lo vamos a usar en parado, no está diseñado para eso. Y en su defecto señalar que sería una gran ventaja si además le pusieran bolsillo autoportante, que por desgracia no tiene. Así pues, hemos visto ya los 4 estilos, como os decía, ¿ves? El chaleco, 3 chalecos de Primaloft, de North Face, la Sportiva y Adidas, y un chaleco de Mountain Hardwear basado en la membrana de Windstopper y sobre el tejido de Scheller, ¿vale? Ni mejor ni peor, son 4 estilos distintos, 4 soluciones de chaleco térmico, todas con un peso y un precio similar, entre 200 y 250 gramos de peso, entre 125 y 160 euros de precio, y que lo que tenemos que hacer es saber para qué lo vamos a usar principalmente, sea para estar parados en un refugio, sea de forma polivalente, tanto para estar parados como para actividades moderadas, o sea para actividades de alta intensidad, ¿no? Es para acertar con el chaleco que mejor nos vaya. Más adelante podremos iros publicando las pruebas a fondo de cada uno de estos chalecos según lo vamos usando en carreras o en actividades, bien en carrerasdemontana.com o bien en nuestra web de deportes de aire libre en general, moxigeno.com. Gracias por vuestra atención, hasta la próxima.